Los caballos dan a la actividad un factor que no tiene ninguna otra actividad de team building que se pueda organizar, y es que toman sus propias decisiones. Ha llegado el momento de conocernos en persona y muchas empresas me están buscando para eso. Pues es que llevamos 2 años trabajando juntos y no sabemos ni cuánto medimos. Ale, ¿qué pasa ahora una empresa que creció sin planeación, está en el caos, en el drama total y muchos te han tocado, no te hablan y dicen, ayúdanos? Comunidad de Recursos Humanos, bienvenidos a su podcast Líderes en Recursos Humanos. Hoy tenemos una gran líder, Alejandra Moya. Alejandra, ¿cómo estás? Bien, gracias. Encantada de estar aquí. Excelente. Muy bien, pues déjame les platico un poquito de Alejandra. Ella nos va a platicar toda su experiencia, pero Alejandra ayuda a las organizaciones a que su personal tenga un aprendizaje y con una particularidad que es aprendizaje asistido por caballos, con mucho desarrollo de soft skills. Y bueno, hay un tema, Ale, que me gustaría que pudiéramos empezar a platicar acerca de la motivación, aunque está muy satanizada esta palabra de motivación, pero ayúdanos a entender un poquito los diferentes tipos de motivación y cuál es en la que más tenemos que poner foco, como para irnos introduciendo un poquito al tema de motivación. Pues tocas un tema que igual pisa algunos callos, porque alrededor del tema de la motivación hay muchas opiniones. Una de las más generalizadas con la que yo no termino de estar de acuerdo es con la idea de que a la gente hay que motivarla, cuando creo que nada que ver con la realidad. La gente se motiva sola. Y en el mundo empresarial, cuando tú contratas a alguien, esa persona ya llega motivada, ¿no? Que es lo que se llama motivación intrínseca, que puede ser porque la actividad que vas a hacer te gusta, porque la actividad que vas a hacer te realiza, porque la misión de la empresa está alineada con tu misión de vida y entonces tiene todo el sentido del mundo, porque te sientes realizado, porque sientes que lo que estás haciendo va a aportar y va a hacer una diferencia en el mundo. Y luego está la motivación extrínseca, que es la que viene con estímulos exteriores, que puede ser el salario, pueden ser prestaciones. Todos tenemos de las dos, pero cuando llegamos a una empresa nuevos que nos acaban de contratar, más motivados no podemos estar. Entonces yo siempre digo, con que no desmotives a la gente, más que suficiente, ¿no? O sea, no te esfuerces en motivar los demás, simplemente que esa gran motivación con la que llegan se mantengan. Es decir, manténle su salario digno, manténle unas condiciones de trabajo agradables y cómodas, mantén un ambiente laboral agradable donde la gente se sienta en confianza. Nada más, no hay que hacer magia, simplemente es pues un poquito de sentido común y un poquito de estrategia para que la motivación no se pierda. Yo coincido que la persona, por la causa que sea que lo motiva de forma interior a colaborar en esta nueva empresa, pues por eso toma la decisión y se integra. Sin embargo, creo que es uno de los puntos, ahorita, si te parece, vamos recorriendo como que los puntos sensibles en los que hay que tener observación en la persona para ir midiendo esa motivación, por así llamarle. Creo que la parte del reclutamiento es uno de los puntos en los donde, si bien la persona pues está motivada de ingresar, ¿crees que por parte de los ejecutivos reclutadores miden si realmente o cuáles son esos factores que lo están motivando a la persona y qué cosas no podrían estar alineadas y que tendría que ser un foco rojo, no para no contratarlo, sino para desarrollarle tal vez una habilidad que después pueda producirse en una desmotivación? ¿Crees que ahí hoy los reclutadores están viendo eso en los candidatos? Creo que cada vez los procesos de reclutamiento y cada vez más dentro de las áreas de recursos humanos hay mayor sensibilidad para cuidar todo el lado más humano y más suave de las personas. Ya no hay tanto enfoque en las habilidades duras, ¿no? En las habilidades técnicas. Todavía hay carencias, pero sí creo que hay una tendencia a que ya desde el proceso de reclutamiento la persona, el reclutador que está haciendo el proceso ya es sensible a ciertas cosas, ya hacen cierto tipo de preguntas y ya tienen más en cuenta otras cosas que antes no se tenían. Ahora, una vez que el colaborador ya se integra, pasa este proceso de onboarding, ¿en qué momento o cuáles serían algunas causas que tú podrías comentarnos que
llevan a que la persona empiece a bajar su motivación. Esto sucede pues, en cualquier momento de la vida del colaborador. Pero ¿cuáles son típicamente algunas de las causas? El jefe. El jefe. De hecho, el jefe es el tercer motivo más frecuente por el cual las personas dejan un trabajo al poquito tiempo de entrar a trabajar. Las dos primeras tienen que ver más con las expectativas de la posición, que llegan y se dan cuenta de que a lo mejor el trabajo, pues no entendieron bien la descripción del puesto, o se dan cuenta que en realidad no era el trabajo que estaban buscando. Pero más allá de la descripción de puesto como tal, la primera es el jefe, que es un jefe que genera un ambiente tóxico, que no da retroalimentación, no está pendiente del nuevo y por muchísimos factores, pero generalmente es el jefe. El jefe. Ahora, ¿qué tendría que estar cuidando el jefe? ¿En qué? Ahorita mencionaste la retroalimentación, evaluación. O sea, ¿cómo podríamos un líder de una unidad de negocio, de un equipo, qué es en lo que tendría que estar en su cabeza X determinado tiempo validando, midiendo, observándose él, observando en su gente? Pues para empezar, justo esta conversación la tenía hace unos días con otras personas de recursos humanos. Decíamos, es que para ser un líder lo primero que tienes que hacer es querer serlo y querer ser buena persona y tener interés en liderar a esa gente que tienes a tu cargo. Porque si te han puesto, porque eras un buen vendedor y te han puesto como gerente de ventas, probablemente no seas un buen líder porque nadie te ha enseñado a ser buen líder. Claro. Entonces, si te han puesto en esa posición de liderazgo porque eras bueno en la actividad anterior, pues el primer paso es reconocer que no sabes ser buen líder o que tienes nociones o que escuchaste campanas pero no sabes dónde y empezar a preguntar cómo te perciben los demás como líder. A lo mejor hacer un 360, empezar a leer, empezar a investigar, empezar a observar quién hay a tu alrededor que admires como líder y a lo mejor pedirle mentoría o por lo menos observarlo y ver qué hace que puedes tú implementar en tu rol de líder. Ahora, Ale, y este ejemplo es muy común, ¿no? El del mejor vendedor, que dices, bueno, perdiste a tu mejor vendedor, ¿no? Perdiste las ventas, que eso, y afecta el clima de toda la fuerza de ventas. Ahora, ¿cómo recursos humanos, como líderes de recursos humanos, podríamos ayudar a estos jefes a desarrollar estas habilidades de liderazgo que desde mi particular punto de vista, no es motivar, ¿no? O sea, no solamente es tener cuidado en esta parte de motivar. ¿Cómo en esta parte tú eres especialista en eso de desarrollo de soft skills? ¿Cómo podríamos ayudarle a estos jefes a desarrollar este liderazgo? Pues creo que lo primero que deberían hacer desde recursos humanos o desde quien sea que esté tomando la decisión de poner a alguien como líder es preguntarle a esa persona si quiere ser líder. Porque generalmente no se pregunta, ¿qué crees? Te vamos a ascender, enhorabuena. Y el otro, no, espérame, no, si yo aquí estoy muy bien, yo no quiero. Y se vale, hay gente que no tiene estas aspiraciones de crecer y está fenomenal. Y de alguna manera satanizamos el hecho de que alguien esté bien donde está. Entonces, el primer paso es preguntarle a esa persona si realmente aspira a más y si quiere una posición de liderazgo. Y si te dice que sí y ves que no sabe, pues es simplemente capacitar. A lo mejor hacer algún tipo de diagnóstico para ver pues su estilo de liderazgo natural, porque todos tenemos una manera de ser y entonces generalmente esa es la que vamos a utilizar a la hora de liderar y ver si ese estilo de liderazgo es el adecuado para la posición en la que está y para el equipo que tiene y si no, pues capacitarlo y no esperar que lo haga súper bien en una semana, porque pues no va a pasar. Claro. Ale, yo tengo dos preguntas para ti en este tema de liderazgo sobre lo que tú has observado en las compañías a las cuales tú les apoyas con asesoría, en actividades para aprendizaje. Ahorita platicaremos un poquito más de esto. Pero la primera es, ¿tú crees que realmente hay un interés en la mayoría de las empresas por desarrollar a los líderes, por medir que los líderes estén ejecutando este liderazgo, que su gente los vea como líderes, que los reconozca, o no hay esa medición, no hay ese cuidado, esa observación? Sí, cada vez más. Igual que te decía antes, en los procesos de reclutamiento, cada vez hay más sensibilidad a tener líderes y no jefes. Cada vez se es más consciente de la necesidad de capacitar a la gente y cada vez
se pone más interés en identificar el talento adecuado para que estén como líderes. No en todas las empresas, Claro. y no en todas las empresas tienen los medios y el tiempo para hacerlo, porque, o sea, por supuesto, en los grandes corporativos hay programas buenísimos y hay mucho desarrollo de talento desde que la gente entra. En las empresas más pequeñas, por desgracia, muchas veces la operación les come y van poniendo parches y van resolviendo a medida que van pudiendo, pero que no lo hagan no significa que no estén conscientes de la necesidad. Y luego hay algunas que de plano dicen, pues a mí qué. Claro. Entonces, pues esas, pues ¿qué podemos hacer por ellas? Sí. Oye, yo creo que las grandes empresas, ¿no? Transnacionales, pues ya tienen, por lo mismo, simplemente por años, la experiencia, procesos muy maduros, tienen una cultura, ya hay un sistema que los ayuda a guiar y evitar que sucedan ciertas cosas no deseadas, o igual mecanismos, planes de carrera, y algo muy, muy estructurado que los ha llevado al mismo crecimiento, ¿no? Pero las empresas que empiezan pequeñas, como la mayoría, o yo quiero pensar que todas, ¿no? O sea, todas las empresas empiezan desde el fundador, y lo va llevando a formarse de su gente, y la gente con la que empieza a formar esa empresa, como que son sus hijos, y empiezan a ser los líderes, y después, pues bueno, ya contrátate a un becario para que te ayude después, y así empieza a crecer una empresa de 1 a 5 empleados, 10, 50, y en el paso de los años ya está la estructura. Yo tengo una duda, quiero preguntártelo, es, en ese tipo de empresas que todavía no alcanzan su madurez, llega un momento en donde esos líderes tal vez son personas que no quieren, ¿no? Que fueron acabando siendo líderes por la operación y necesidad del negocio, pero que es evidente que es una persona que no quiere ser líder, porque yo creo que todos pueden, ¿no? No es de que no pueda, yo creo que todos pueden lograr cualquier cosa, pero tal vez no quieres por la razón que sea. Pero creo que le cuesta trabajo, y esta es la pregunta, a ver si coincides o tú, cuál es tu punto de vista, le cuesta trabajo al director general o al dueño en ese momento a tomar la decisión de quitar al líder, porque evidentemente le está haciendo daño. Es más, prefiere soportar la rotación de los equipos de trabajo o saber, porque dice, pues mira, crecí con él, saca la operación, confío en él, pues los demás, pues cámbiale a su gente y listo. ¿Cuál es tu percepción en este tipo de empresas? Pues es que es un momento delicado, ese momento en el que pasan de ser los empleados fundadores a una empresa ya un poquito más en forma. Sí es delicado, sí me lo he encontrado, y yo lo que les recomendaría quizás es, si tú no sabes cómo, o sea, si es evidente que esa persona está en una posición donde no debe estar, pero no quieres romper la relación porque está contigo desde la fundación de la empresa, porque hay una relación personal, porque eres el padrino de sus hijos, lo que sea, que pidan ayuda externa, que pidan a un asesor de RH o a alguien que no que lo saque de la empresa, porque no es que no lo necesites en la empresa, simplemente moverlo a una posición donde tú y él van a estar cómodos. Seguramente esa persona está ahí pensando que te está haciendo un favor, y me lo he encontrado, que no, es que a mí mi jefe me puso aquí porque, pues, pero en realidad a mí me encantaba vender, o en realidad a mí me encantaba estar en la logística y me han puesto de gerente de producción. Y te pusieron como un favor o te pusieron por X razón. Y entonces el mismo empleado a veces no sabe cómo decirle a su jefe que no está cómodo ahí. Y entonces están los dos pensando que se están haciendo un favor mutuo cuando en realidad los dos están sufriendo. Entonces yo diría, apóyate de alguien externo que te ayude a cuidar esa relación para que no seas tú contra él y él contra ti, ¿no? Y que simplemente diga, bueno, pues hemos hecho este análisis, que se haga el análisis evidentemente, ¿no? Que no sea simplemente de, pues te voy a quitar. Y que simplemente pues analice sus talentos, que analice sus habilidades y lo pongan donde debe estar, porque van a estar más contentos él y tú. Ahora, puede ser que inclusive esa persona con un grupo pequeño de colaboradores operaba bien, pero conforme va creciendo y la empresa se enfrenta a nuevos retos desconocidos para esta persona y tal vez un mayor número de tramo de control, ya no tiene ciertas habilidades para enfrentar la función, el rol, la responsabilidad que demanda la nueva situación que está viviendo
la empresa. Aquí, ¿cuáles tú consideras que son las principales retos con los que se enfrenta la mayoría de las organizaciones que los llevan a decir, oye, aquí todos viven como perros y gatos, o sea, hay silos, se trabaja y en la mayoría de las empresas, en mayor o menor medida, sucede. Esa es una realidad hasta que los llevan al punto de tener que hacer algo, ¿no? ¿Cuáles son esas causas? Y me refiero como tal vez podría ser comunicación. ¿Cuáles son esas causas que no se están cuidando, que las dejas avanzar y llega un momento en el que dices, así ya no podemos trabajar nadie porque aquí alguien se va a matar? Sí, yo diría que todo comienza con la falta de planeación. Okay. Que generalmente las empresas pequeñas les empieza a ir bien, entonces empiezan a crecer orgánicamente y de repente un día, ay, nos falta gente, a ver, tráete a fulanita. Ay, yo tengo una vecina, ay, yo tengo una sobrina. Entonces empiezan a contratar y a tomar decisiones porque necesitan resolver en ese momento. Y entonces reclutan mal, reclutan rápido, no despiden a quien tienen que despedir porque lleva ahí toda la vida y a lo mejor es alguien que ya no debe estar en esa posición o en esa empresa. Y entonces no planean su crecimiento y no empiezan a implementar buenas prácticas desde que son 3. Porque a veces me he encontrado empresas que somos 3. ¿Para qué necesitamos definir el proceso de X cosa? Pues porque cuando sean 14 ya está definido. Y porque cuando sean 100, si no tienes el proceso definido desde ahora, va a ser mucho más complicado, ¿no? Yo siempre digo, es como tratar de mover una lanchita o tratar de voltear un transatlántico, ¿no? O sea, la lanchita rápido cambias de dirección y Claro. puedes hacer el cambio. Cuando ya eres un transatlántico, tratar de implementar cualquier cosa, comunícalo, diséñalo, implementalo, el que no quiere, el que no sabe, el que fíjate, es muchísimo más difícil. Entonces llegan a ser transatlánticos sin haber tenido pues ni planeación, ni un plan de reclutamiento, ni un plan de crecimiento, ni un plan de desarrollo de talento, ni políticas claras. Y entonces llega un momento que dicen, ¿y ahora qué? Y entonces en ese ahora qué, probablemente ya se empezó a gestar desde hace tiempo problemas de comunicación, que no es comunicación como tales, cosas que no se entienden porque no están definidas. Entonces yo entendí que, tú creíste que, y entonces ya tenemos aquí el problema. Entonces, todos los problemas que yo me he encontrado de comunicación, de trabajo en equipo, de cultura, generalmente vienen porque desde el inicio, desde cuando la empresa era pequeñita, no se estableció el camino de hacia dónde. Entonces, si no creas una cultura, si no decides crear un tipo de cultura desde el inicio, la cultura se va a crear sola, que es la no cultura. Y entonces, dentro de esa no cultura, las cosas suceden por generación espontánea. Entonces, ahí es donde están los problemas. Sí, la verdad es que me hace mucho sentido porque, digo, lo he visto en varias empresas que pues, nacen así, literal del fundador, y es de los mejores males que uno quiere que tengas un crecimiento acelerado que no va a la par con el soporte, ¿no? La estructura, los procesos, los servicios, todo, y la operación te gana, ¿no? O sea, caes en un ritmo que no tienes tiempo de detenerte a ver dónde estás parado, hacia dónde vas, si eso que te está llevando es a donde quieres ir, o hacer lo que comentas, una planeación, o lo que se conoce como una planeación estratégica, ¿no? O sea, y después empiezan a surgir todos estos problemas donde efectivamente, o sea, es como bien dices, el ejemplo de la comunicación es porque pues ni siquiera está un plan estratégico, nadie conoce los objetivos estratégicos, yo tengo este puesto, yo asumo que tengo que hacer esto y probablemente ni siquiera está alineado con el objetivo que tiene la dirección general. Entonces es una empresa completamente desorganizada. Sí, y luego genera radio pasillo. Justo hoy me decían en una empresa, es que radio pasillo, pues es que es normal, le decía, es natural que el cerebro de las personas cuando les falta información necesita rellenarla con algo. Entonces, si no tiene la información que es, se va a inventar algo. Entonces, si tu equipo ve que de repente un compañero deja de ir a trabajar y nadie les dice por qué ya no está ahí, van a empezar, pues lo cambiaron de sede, lo despidieron, se enfermó de COVID, se murió. Van a empezar a especular y probablemente se queden con la opción que más les afecte a ellos, que normalmente es lo despidieron. Y entonces lo despidieron, oh Dios mío, ¿quién va a ser el siguiente? Y entonces empiezan a hacer cosas raras
motivados por el miedo a ser los siguientes en ser despedidos, cuando a lo mejor esa persona simplemente lo mandaron a otra sucursal o lo ascendieron o está de vacaciones. Pero si no se dicen las cosas, la gente va a empezar a inventar. Entonces, desde eso, desde qué vamos a comunicar, qué información tenemos que hacer que la gente conozca. Mi hermana vive de la comunicación en las organizaciones y hay una frase que me encanta, ¿no? Cuando a veces me acerco y le pido ahí consejos, me dice, mira, olvídate de querer hacerlo súper bien. Hay cierto mensaje que es mejor que llegue no de la mejor forma, pero que llegue a tiempo. Uh-huh. Porque comunicar a destiempo ya no sirve. Ya llegaste tarde a la fiesta, ¿no? Entonces, y creo que no hay, insisto, en las compañías pequeñas, medianas que van creciendo, no existe ni siquiera, ya no digas tú ese puesto, o sea, ni siquiera existe eso de la comunicación ni tanto hacia sus clientes como de forma interna, ¿no? O sea, comunican, pues porque ya hay que decirles qué pasó a los clientes, ¿no? Porque uh-huh. Es evidente que hay que salir a dar la cara, ¿no? Pero creo que no existe, no sé si tú coincidas, esa preocupación desde que eres pequeño. O sea, porque no tienes que esperarte ser una empresa de 1,000 empleados para decir, oye, yo creo que tenemos que tener una función, no estoy diciendo que una persona específica, pero una función, tal vez la ejecutará X persona dentro de otras actividades, que esté al pendiente de saber qué tenemos que comunicar de forma anticipada, ¿no? Y en cada momento. ¿Tú crees que si estas compañías pequeñas, medianas, están al pendiente de esto? Pues es que hay de todo. Me he encontrado compañías que son súper transparentes y que dicen todo absolutamente, y empresas que tienen la errónea, en mi opinión, creencia que los empleados no tienen que saber nada de lo que pasa arriba, ¿no? Y aparte es como muy evidente, arriba. Claro. Y entonces es como si tuvieran miedo de que los empleados sepan que han bajado las ventas o que hay un problema con los proveedores o que hay muchos clientes poco satisfechos. Y me lo he encontrado. No es que los empleados no tienen por qué saber que estamos definiendo que nos van a comprar. Pues a lo mejor no ahora, pero en algún momento lo van a tener que saber. No cuando ya esté hecho. Claro. Porque entonces los vas a asustar, les va a dar el soponcio y vas a crear un caos. No. A los empleados eso se les dice ya cuando estén cambiando el logotipo del edificio, ¿no? Y es por miedo. Es como que cuando yo les he preguntado directamente, a ver, vamos a ver, ¿por qué no quieres que tu gente sepa? No, pues porque pueden usar la información en nuestra contra. Y sí estoy de acuerdo que hay cierta información muy sensible que no debe trascender a la gente, pero hay otra mucha que sí, y aún así se la reservan y generalmente me dicen que es porque la pueden usar en su contra o porque algún tipo de miedo. Fíjate que, bueno, ya voy a aparecer aquí disco rayado con mi libro de la cultura de Netflix, pero ahorita recuerdo que uno de sus pilares de su cultura es la transparencia de la información, ¿no? A todos los niveles. De hecho, ponen un ejemplo que pocas empresas creo que lo harían y es, evidentemente, Netflix cotiza en la bolsa y están obligados a cada trimestre a dar los resultados. Una semana antes, de manera interna a los líderes de ciertos, o sea, no solamente al comité directivo, ¿no? O sea, lo bajan a tal vez no hasta el último nivel operativo, pero sí a grandes, todos los que consideran líderes, la información, ¿no? Y llegó, creo que, no, si recuerdo, era un director de finanzas nuevo, dijo, oye, esto no puede ser. O sea, imagínate si se filtra la información, puede ser multado por la bolsa porque estás dando información a que se puede hacer para comprar y vender acciones dependiendo, ¿no? de especulación, ¿no? Dice, pues asumimos ese riesgo confiando en que nuestros empleados saben de la sensibilidad de la información, pero aquí hay transparencia para todo. Y creo que como cultura, no sé si a nivel mundial, o nada más latinoamericano, México, pero hay ese miedo, o sea, yo coincido, creo que la razón es el miedo de no confío, ¿no? No confío en ti, pero eso genera muchos problemas, ¿no? Pues genera falta de confianza, porque tu equipo lo va a notar,
Si tú no confías en mí, me hace pensar que yo no puedo confiar en ti. Y la confianza es la base de todo. O sea, si tú tienes equipos de gente que no confían entre ellos y que no confían en ti como empresa, te van a durar 4 meses. Aparte, o sea, yo siempre me río cuando dicen, no, es que esto no se comente, ¿no? Porque es estratégico, ¿no? Oye, pero la gente no es tonta. O sea, la gente puede ser discreta, puede ser de alguna forma, pues que no tiene la libertad de expresar, ¿no? Pero la gente lo sabe, lo intuye, tal vez no tiene la certeza, pero dice, esto va para acá, ¿no? O está pasando esto. Entonces, el no dar esta información oportunamente creo que hace mucho más daño porque la gente, insisto, la gente creo que si no con toda la certeza, pero lo sabe. Entonces, una recomendación sería, pues, abrir la transparencia hasta cierto... Hasta donde se pueda, porque evidentemente hay cosas que no se van a decir, ni estoy diciendo ahora comparte todo, no, pero hasta donde puedas. Ale, ¿qué pasa ahora una empresa que creció sin planeación, está en el caos, en el drama total y muchos te han tocado, no te hablan y dicen, ayúdanos? O sea, esto ya se nos batió el atole. ¿Cómo empezar a enfrentar bueno, supongo que debe de surgir desde una decisión seria y genuina de la dirección de querer un cambio, ¿no? Pero bueno, ya que está ahí, toma la decisión, ¿cómo puede empezar a abordarlo? Y un poco, a mí sí me gustaría que nos platicaras tú cómo les has ayudado. Y aquí sí me gustaría que nos platicaras un poquito sobre este aprendizaje asistido por caballos que yo nunca lo había visto, pero está fenomenal esto. Platícanos, Ale. Pues esto tan particular que yo hago es solamente una parte de todo el proceso que debería llevar a cabo esa empresa. Porque me he encontrado gente que me quiere contratar con mi actividad como parte de un proceso integral de cambio de cultura, como parte de un proceso integral de capacitación o de creación de cultura nueva. Y hay empresas que quieren nada más poner un parche, ¿no? Entonces me he encontrado con los dos escenarios. Y el parche no sirve, ¿no? O sea, porque pues es como un día de campo. Sí, o sea, sí va a ayudar porque pues malo no es, pero el resultado se va a perder en poquito tiempo, porque sí, la gente sale muy concienciada, sale muy mentalizada de lo que tiene que cambiar, pero si después no hay nada, pues no sirve de nada. Es como ir al gimnasio una vez o comer lechuga un día y al día siguiente ya otra vez con las hamburguesas. Esto es igual. A mí me encanta cuando me llaman y me dicen, oye, Ale, estamos implementando todo esto y tú vas a entrar aquí. Eso me parece maravilloso. O cuando me llaman y me dicen, nos hemos dado cuenta de que tenemos un caos, queremos hacer un cambio de cultura integral, ayúdanos. Y entonces no lo hago yo todo. Yo tengo un equipo de gente que entra en plan de sensibilización, en la parte de planeación estratégica, en la planeación de desarrollo de talento, en la parte de capacitación y hacemos un plan entre todos para lograr ese cambio. Y generalmente empieza con mi actividad. Ok, pero a ver, Ale, entonces, es toda una acción masiva, multidisciplinaria, y otra vez hablabas de planeación estratégica, sensibilización, capacitación, desarrollo de talento. Sí, reclutamiento, a veces hay que hacer movimientos internos, a veces hay que traer gente de afuera. Yo recomiendo movimiento interno cuando se pueda para que la gente vea que internamente se puede crecer, pero a veces no, entonces pues hay que traer talento externo y se vale también. Cada empresa es particular y depende de su problemática y lo que esté viviendo y lo que quiere lograr, pero quiero pensar que esto no sucede en un par de semanas o meses. Este es un proceso que tarda años. 1 año por lo menos. Depende. Es que hay empresas que ya están, que ya han hecho cosas y hay empresas que en la vida hemos hecho nada. Por favor, ayúdanos, ¿no? Y que les ves hasta la carita de, por favor, es que no sabemos ni por dónde empezar porque ya les creció el monstruo en cuanto a tamaño de empresa y en cuanto a tamaño de problemas. Entonces, pues sí hay que hacer pues desde pues diagnósticos de clima laboral y ver cómo está para entonces a partir de ahí empezar a trabajar. Ok, entonces, antes de entrar a lo que tú haces y te apasiona y nos platiques, es primero, pues, si eres una empresa pequeña, no te esperes a crecer, no te esperes al drama, empieza a establecer bien
tus valores, tu cultura, lo que quieres lograr, empieza a crear sistemas, procedimientos, de manera, piensa como si ya fueras una empresa grandota, obviamente con tus recursos, ¿no? Sí, y hay estructura. opciones gratuitas, hay opciones muy, muy económicas que se adaptan al presupuesto de estas empresas pequeñas y que a lo mejor no tienen todas las herramientas que en un futuro vas a utilizar, pero ya te van a empezar a ordenar y a poner este cimiento para que cuando crezcas, que es la idea, que crezcas, crezcas ordenado en todos los sentidos. O sea, yo me estoy enfocando en recursos humanos, pero luego en finanzas también hay unos desastres espantosos. En procesos de la fabricación de los productos a veces también crecen demasiado rápido y la operación se les desborda. Entonces ahora que son 3, pónganse en todos los escenarios, visualicen qué pasa si crecemos de golpe, pues haremos esto. ¿Qué pasa si crecemos despacito? Pues haremos esto. Y que planeen un poco. Que te anticipes al problema, ¿no? Es decir, hoy bajo esta expectativa de crecimiento, ¿contra qué nos podríamos enfrentar? ¿No? No hasta que tengamos el problema, pues ya a ver, mete a alguien que siempre va a haber imprevistos, pero que sean los menos. Que sean los menos. Entonces, bueno, lo primero es desde un principio tener bien esta planeación. Ahora, si ya estamos en el drama, en el caos total porque nos ganó el crecimiento, tomar una decisión seria que sabemos que va a implicar un esfuerzo de toda la compañía a largo plazo, al menos un año, que es multidisciplinario. Ya los enumeramos. Y ahora sí, platícanos cuál es en el elemento en el que tú entras de lleno a apoyar y cómo lo haces. Pues a mí generalmente me llaman al inicio de los procesos. Siempre lo que más escucho es que ya nos toca el kickoff. Entonces, en el kickoff es kickoff y Alejandra, van juntos generalmente. Y me llaman porque son gerentes de recursos humanos generalmente que se dan cuenta de que a la gente no le gusta que les digas qué van a hacer a fuerzas, ¿no? En cuanto llega alguien, otro ser humano, a decirles que ustedes se comunican fatal, o es que vaya equipo que no se coordina, es que vaya liderazgo más espantoso tienen, automáticamente vamos a poner barreras, porque a nadie nos gusta que nos den lecciones de nada. Claro. Cuando trabajamos con esta metodología, lo que sucede es que ellos se dan cuenta. Metodología de aprendizaje asistido por caballos. Ok, entonces te hablan normalmente cuando es, oye, el kickoff o queremos hacerles un team building porque bueno, es que esa es otra opción. Okay. El aprendizaje asistido con caballos tiene 2 enfoques. Uno es de team building, que se vale. Y simplemente es, oye, acabamos de terminar una temporada de trabajo súper fuerte. Queremos que vivan una experiencia diferente, que se la pasen bien, que trabajen en equipo. O los queremos premiar, o vamos saliendo de la pandemia, necesitamos juntarnos otra vez. Y el enfoque es, sí, de aprendizaje, pero más lúdico. Y otras veces nos llaman en el famoso kickoff de proyectos para sensibilizar a la gente de la necesidad de hacer cambios. Y entonces esto viene porque cuando nos obligan a cambiar desde arriba, generalmente no los tomamos bien, estos cambios de, pues porque tú lo digas, pues no, yo no estoy mal, yo soy el mejor líder del mundo, no, mi equipo es el mejor, no, aquí nos comunicamos fenomenal. Y a lo mejor alguien externo al equipo ve que es un desastre y que no se comunican, que tienen problemas de comprensión, que hay luchas internas de poder. Entonces, si no sensibilizamos a la gente de que se necesitan hacer cambios, cualquier cosa que intentes te va a costar muchísimo más. Entonces, estas actividades se diseñan para que la gente se dé cuenta de qué patrones tienen, qué creencias tienen, cómo se comportan y qué resultados está generando este comportamiento. Entonces, cuando lo viven, dicen, no, sí, en realidad nos comunicamos fatal. O en realidad, sí, yo pensaba que éramos un equipo bien fregón, pero ¿qué crees? No. Y yo no se lo he dicho, ni su gerente se lo ha dicho, ni recursos humanos se lo ha dicho. Ellos solos se dan cuenta exactamente dónde está el problema. Y se dan cuenta de manera a veces muy divertida y muy contundente. Oye, la verdad es que mucha de mi comunidad con la que inicié todo rollo del podcast, pues son clientes que les he vendido en algún momento el software, tecnología para gestionar sus procesos de recursos humanos, la nómina. Y yo siempre he dicho que el reto más grande de implementar una herramienta de este tipo, esta o cualquier software, el que tú quieras, un ERP, lo que sea, pues no es la tecnología, porque la verdad es que la tecnología es como el Excel, o sea,
1 más 1 es 2. O sea, si no te está dando 2 es porque le pusiste ahí algo mal a la celda, pero es difícil que Excel se equivoque. Digo, en el 99.9... el problema es tuyo. El problema no está en el software, ¿no? Y el problema es más de personas, precisamente porque son proyectos que necesita el conjunto de varias personas para llevarlo a cabo y que por su naturaleza implica un cambio. Es curioso porque precisamente el dolor que estaban viviendo de sus procesos manuales y todo, los llevaron a tomar la decisión de implementar, automatizar X proceso. Pero eso por naturaleza implica un cambio. Uh-huh. Pero el ser humano, por naturaleza, no nos gusta el cambio, ¿no? O sea, nos resiste por miedo, por lo que tú quieras, pero moverme de aquí es difícil, ¿no? Entonces, esta parte en la que tú les ayudas a identificar estas creencias, me hace mucho clic de sensibilizarlos, de prepararlos, de todos los factores que van a intervenir en ese proyecto y juega aquí un papel bien interesante que es un caballo. ¿Qué particularidad tiene un caballo que no tiene una persona en estos? Pues los caballos dan a la actividad un factor que no tiene ninguna otra actividad de team building que se pueda organizar, y es que toman sus propias decisiones. O sea, son seres vivos que tienen sus personalidades, que se pueden levantar un día cruzados y pues qué flojera la gente. Y tienen días buenos y días malos, y por mucho que yo organice la actividad y por mucho que yo planee, por mucho que yo quiera que ciertas cosas sucedan, los caballos luego hacen lo que les da la gana en la actividad. Y oye, pero eso también me suena, perdón que te interrumpa, pero eso también me suena a un comportamiento algo similar a las personas. O sea, a veces me paro de buenas, a veces de malas. Ayer nos estábamos riendo y ahora no me pareció el chiste que me hiciste, o la forma en que me lo dijiste, o el correo yo lo interpreté y entonces... Por eso utilizamos caballos, porque se parecen mucho a nosotros. O sea, los caballos, igual que las personas, son animales de manada y necesitan los unos de los otros para sobrevivir. Y dentro de la manada hay roles. Y está la yegua alfa, que es la que sabe dónde está la comida. Están los potros que les gusta jugar. Está el macho. Están los caballos jóvenes que protegen al resto de la manada. Entonces, cada uno tiene un rol. Y si alguien no cumple con ese rol, en el momento en el que se necesita que se haga algo, la manada muere. Porque cuando viven en libertad son presas, se los pueden comer. Entonces, necesitan de entrada confiar los unos en los otros, saber cuál es el rol de cada quien y leer el lenguaje no verbal de entre ellos, ¿no? Porque al final, pues, el lenguaje no verbal es el que va a darles las señales de peligro, o de es hora de comer, o es hora de jugar, o es hora de echarnos a dormir y a descansar todos. Y en eso se parecen mucho a nosotros. También necesitamos los unos de los otros para sobrevivir. También tenemos roles muy definidos, sobre todo dentro de las empresas. Y entonces lo que sucede es que cuando pones a una manada de caballos en libertad y metes a un grupo de personas, las personas empiezan a ver en los caballos rasgos de ellos mismos, y entonces empiezan a proyectar y empiezan a decir, mira, ese es el caballo, el típico que no hace nada. Mira, ese es Juan, el Luis. A veces le ponen hasta nombres y apellidos. Ese es el ya saben quién. Ajá. Y porque se identifican. Claro. O sea, porque está el caballo molestón que está ahí mordiendo al otro, está el caballo que está en la esquina con la cabeza para afuera que no pela a nadie, está el que se tira al piso y no se levanta en 3 horas. Y mira, esa es la de recursos humanos. No, esos son los becarios. No, ese es el jefe porque anda molestando a todo el mundo. Y entonces, en esa proyección, empiezas a ver qué pasa en la empresa. Porque si dicen, ese es el jefe porque anda molestando a todos, ya está dando mucha información muy valiosa de lo que sucede en la empresa o de lo que esa persona ha vivido en su vida laboral respecto a los jefes. Y entonces se empiezan a generar conversaciones de a ver cómo es un jefe que anda molestando a todos. Pero siempre hablando de los caballos. Sí. No decimos el jefe, es el caballo. Porque es muy difícil hablar de mis problemas, de mis miedos, de mis broncas, pero es muy fácil hablar de es que ese caballo se siente solo. Claro. O es que ese caballo todo el mundo lo ignora. Y entonces empezamos a hablar del caballo que está ignorado y por qué lo ignorarán y cómo se siente el caballo ignorado y qué hay que hacer para que no lo ignoren. No, pues es que hay que traerlo. Pues bueno, ve y tráelo. Y entonces empiezan poco a poco a interactuar con los caballos y se van generando las metáforas que a veces las empujamos nosotros, pero la mayor parte del tiempo las generan los mismos clientes. Y entonces está el caballo que es
la soledad, está el caballo que es ese proyecto que no avanza, están los caballos que son los clientes y empiezan a comportarse con el caballo cliente como ellos lo hacen con sus propios clientes. Y entonces se dan cuenta de, pues mira, es que si este caballo es nuestro cliente y estamos 28 alrededor del cliente, pues con razón se va porque lo estamos agobiando entre todos. O es que ese cliente que quiere que quiere comprarnos, nadie le estamos haciendo caso y por eso estamos perdiendo los clientes que ya tenemos. Y entonces poco a poco se van dando cuenta de lo que hacen en la empresa a través de lo que están haciendo en la pista. Eso me parece fabuloso porque, digo, ahorita que mencionabas cómo los caballos tienden a la manada, ¿no? Leía por ahí un libro que se llama Sapiens, de la evolución y habla precisamente, o sea, cómo el hombre busca tribus, ¿no? Colonias y va creciendo. Y después creo que hablaba de 150 personas o hasta antes de 100 personas, todos se conocen y es muy fácil. Pero una compañía que rebasa ese umbral de 150 ya es difícil, porque ya no conozco a todos, ya no comunico, ya no tengo confianza. Y entonces es donde típicamente empieza a potencializarse el desorden. Que ya no sabía eso yo. Sí, fíjate, lo explica muy bien este libro, porque habla desde la prehistoria y empieza a hablar cómo se juntan tribus, ¿no? Usa mucho ese concepto de tribus, pero son hasta 100, 150 personas. Después de eso empiezas a crecer a comunidades y todo, pero la comunidad empieza ya a haber conflictos. Y es como en los pueblos, ciudades, porque ya no conozco, entonces ya tengo que pasar, ¿no? Y saludarte así para darte una señal de que no te voy a hacer daño. Y tú me contestas no porque tienes mucha educación, sino porque es tu instinto de sí, yo tampoco te voy a hacer daño, ¿no? Porque no te conozco. Pero una empresa pequeña, pues todos nos conocemos, ¿no? Entonces es un dato curioso porque, como personas, como tribus, y cada uno tiene ese rol, ¿no? En la tribu tiene ese rol precisamente para sobrevivir. Entonces, ahora me hace mucho sentido cómo este aprendizaje asistido por caballos logra lo que comentabas al principio, que la gente reflexione por sí sola, porque como ves, a nadie le gusta que lo critiquen y que le digan, tú casi primero lo va a negar, dice, no, yo no soy así, ¿no? Esta compañía opera gracias a mí, ¿no? Y todos, no, si tú no estuvieras no tendríamos tantos problemas, ¿no? Pero bueno, entonces ayuda mucho a que ahora, cuéntanos alguna de tus principales experiencias que has escuchado de algunos participantes que salen emocionados, que comparten, qué es lo que más les mueve. Compártenos alguna experiencia. Pues generalmente salen sorprendidos porque, de hecho, algo que pasa siempre, casi nunca saben a qué van. Entonces llegan allí, ven los caballos y ponen, ¿y esto qué? ¿Los vamos a montar? No. Y el sentimiento más grande que salen siempre es sorpresa, porque nunca se esperan que sucedan cosas tan relevantes como las que suceden. Y se dan cuenta y dicen, es que esto es muy fuerte. Muchas veces lo he escuchado, es muy fuerte, no me esperaba esto, me han caído 20 muy grandes. Incluso a nivel personal, que ni siquiera los comparten y no es el momento de que lo compartan. Dice, es que esto me sirve incluso hasta como papá o me sirve como pareja, porque se dan cuenta de patrones que tienen que los dejan un poco como fuera de juego, ¿no? Como de, no, sí me llevo cosas sobre las que pensar. Sí, yo siempre he dicho que la persona es la misma en su casa que en el trabajo, ¿no? Yo estoy súper en contra de, no, pues yo en el ámbito personal, no, yo en el ámbito laboral, ay, cabrón, o sea, te cambias la cachucha cuando llegas al trabajo y luego te la quitas cuando llegas a tu casa, ¿cómo le haces, no? Sí, ¿no? Y la verdad es que supongo, porque la verdad es que nunca espero algún día me invitas cuando tengas una actividad de estas, que veas ese reflejo en un animal, ¿no? Porque todavía es más fuerte y que hayas aprendido esa lección, que digas, wow, o sea, qué fuerte es ver que yo tengo ese comportamiento y cómo me perciben los demás y cómo impacta en el objetivo que buscamos como organización. Sí, es que no me gusta porque luego lo dice, hay mucha gente que lo utiliza, pero es que es así. Los caballos se convierten en un espejo. Sí. Y aparte, como son muy sensibles, sienten la energía de la gente.
no es tanto que identifiquen, ay, este equipo está frustrado, porque los caballos no entienden el concepto de frustración, pero sí sienten la energía y sienten la falta de coherencia. Entonces reaccionan y hacen cosas para tratar de recuperar esa coherencia. Entonces, una vez nos pasó, eran unas personas que generalmente tenían mucho conflicto entre ellas, se querían mucho, tenían una relación de cariño, pero todo el rato estaban peleando. Y se pusieron a pelear en la sesión. En un lado se fueron al lado de la pista y empezaron, no, porque así. Pero ambas pelearon sobre cómo resolver el objetivo que les habíamos puesto. No, que así, no, que allá. Y de repente nos volteamos y nos vemos del otro lado de la pista 2 caballos peleándose. Wow. Y entonces les dijimos, ¿no? Los invitamos a observar lo que estaban pasando. Y dice uno de ellos, es que así somos. O sea, así es el ambiente en la casa. Y qué feo, ¿no? Porque aparte llegó un momento que los caballos se iban acercando, entonces se sentía la energía de los caballos y se sentía esa agresividad. Qué feo y qué horrible deben sentir todos los demás cuando nosotros 2 estamos peleando, así como ellos. Y entonces dijimos, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Me dice, es que ese caballo representa la agresividad y la falta de paciencia que yo tengo. Y a eso hay que quitarlo. Y entonces dijeron, por favor, creo que debemos sacar a ese factor de la pista porque es lo que me representa a mí. Sacamos al caballo de la pista y a partir de ese momento todo fluyó bien y la conclusión a la que llegaron es, pues, es que es esa parte mía, o sea, fue un tema de falta de paciencia. Ok, sí. Y no lo habían visto porque ellos se enfrascaban tanto en su discusión que tuvieron que verlo de manera externa y ver a 2 caballos pelear es muy impactante. Me imagino. Y Digo, dijeron, por la... o sea, entonces, para ellos fue muy fuerte ver eso y dijeron, no, o sea, qué feo que así estemos en la casa. Y a partir de ahí hicieron un plan, esto es lo que vamos a hacer, cada vez que yo me esté enojando lo que voy a hacer es esto y esto, para no llegar a ese punto. O sea, no se trata de suprimir el enojo, sino la forma de manifestarlo. Perfecto. No, pues la verdad, Ale, que me transportas como lo platicas. Yo de niño, la verdad es que pues ya tiene muchísimos años que no frecuento así de subirme de niño que me llevaban y me encantaba subirme. Aparte yo era de los que, no, a mí no me lleves con la cuerdita, ¿no? O sea, yo tenía 8 años o 6 y yo ya quería solo, ¿no? Y ahora en la pandemia precisamente que estuve en un lugar retirado completamente de la ciudad, y pasaban por ahí, me iba a correr o a caminar, no voy a decir a correr, pero bueno, caminar, trotar. Y una vez pasaron unos caballos. Yo andaba en una onda muy, muy relax de meditación, leyendo por ahí libros del poder de la hora, pero la verdad es que desconectado más bien de ese ritmo que tenía de la ciudad. Y me acuerdo que pasó un caballo y me le quedé viendo y el caballo siguió avanzando, pero su cabeza giró y se me quedó viendo. Bueno, hasta me dio miedo porque sentía así como que casi ya me voy a comunicar con los caballos. Voy a decir, esto no se lo voy a contar a mi esposa, voy a decir que ya me volví loco. Pero sí hay una conexión entre los caballos y las personas. Sí, porque son muy sensibles. Entonces, ellos lo que quieren, es que lo que hay que entender es que los caballos lo que quieren es estar bien. Ellos, además, como son presas, nunca su primera opción es atacar, ni morder, ni nada. O sea, ellos lo que quieren es que los dejes en paz, estar tranquilos y estar a gusto. Como el empleado que no quiere que lo desmotives. Exacto, tal cual. Entonces, cuando entra un equipo o un líder alterado o que no es coherente en su comunicación, porque a veces ejercicios de liderazgo, mueve al caballo. Por mucho que tú me digas que eres líder y que en tu organigrama pone que tú eres el jefe de X cosa, si el caballo no siente en tu lenguaje corporal y en cómo estás tú, que eres líder, nunca te va a hacer caso. Entonces, lo que buscan es la coherencia. Entonces, que no me vengas contando el cuento de que tu equipo está súper bien avenido, que se llevan súper bien, cuando los caballos están en aquella esquina porque no se quieren acercar. Y entonces lo que hacemos es, a ver, ¿por qué están allá? Y entonces empiezan, no, pues porque malditos caballos. No, es la primera reacción. Es que tú los drenaste. Sí. No. Tienes un silbato por acá. No, o sea, por acá, ellos están percibiendo algo en este equipo que hace que estén todos allá, a 40 metros. Entonces, ¿qué está pasando aquí que hace que allá no los quieran cerca? Y entonces empiezan pues, ¿qué será?
No, pues es que claro, traemos mala vibra, es que venimos estresados, es que gritamos, es que no nos ponemos de acuerdo, es que los estamos engentando porque vamos 40 a la vez y con un caballo y 20 personas alrededor, el caballo se agobia. Y entonces empiezan a cuestionarse, después de pasar con que la culpa es del caballo, empiezan a cuestionarse si no serán ellos. Y entonces empiezan a implementar estrategias diferentes de, bueno, ¿qué pasa si vamos todos caminando despacio? ¿Qué pasa si respiramos hondo? Y entonces nos acercamos porque lo que tenemos es miedo. Y a partir de ahí empiezan los caballos a reaccionar diferente. Porque algo muy bueno de ellos es que no guardan rencor. Entonces, si en la primera actividad A diferencia los estresaste, de las personas. ajá, sí. Si en la primera actividad lo jalaste de la crin, lo empujaste, no va a ¿Qué decir, esperas que haga el caballo? ajá, y no funcionó, a la segunda no va a decir, ay, mira, ese antes me jaló de la crin, pues ahora ya no me muevo. No. O sea, si tu aproximación es diferente, se va a mover. No va a decir, pues ahora lo fastidio y no son como nosotros. Claro. Qué interesante porque este factor de que el caballo no tiene ese resentimiento no existe en las personas. Y a veces es eso, ¿no? O sea, pues tenemos el ego y todo, decir, no, pues ahora aunque tengas razón y ahora aunque vengas, pues yo ya no estoy en la actitud de querer cambiar. Ahora va a ser así nada más para que veas. Sí, ahora lo vamos a hacer como yo digo para que veas quién manda. No, el caballo no hace eso y es justo lo que facilita el aprendizaje. Si tú utilizaste una estrategia inicialmente y no funcionó y la cambias, inmediatamente vas a ver si funciona o no funciona. No como en la empresa. Si tú en la empresa tienes una estrategia y la cambias, va a tardar un tiempo en que te des cuenta si funcionó o no funcionó. Con el caballo es inmediato. Entonces, digamos que de hecho, por eso la empresa se llama como se llama. Es como un laboratorio donde puedes hacer pruebas y ver si lo que se te ocurre que puedes hacer te va a funcionar o no. Oye, Ale, entonces, para quienes nos están escuchando y dicen, bueno, esto suena padrísimo, pero bueno, escuché liderazgo, escuché como para iniciar un proyecto. ¿Cuáles son los retos en los que típicamente tienen las empresas, en los que de forma más común tú les ayudas a resolverlo a través de este aprendizaje asistido por caballos? Los típicos temas que nos piden son trabajo en equipo y comunicación, liderazgo, y uno que me encanta que es equilibrio trabajo-vida. Es muy bonito trabajar eso. Equilibrio trabajo-vida. Uh-huh. Lo que decía de que, no, pues yo soy trabajo, papá. Ajá, sí, diferente. No, o sea, todo forma parte de ti. Claro. Y luego los momentos en los que tradicionalmente nos llaman es cuando están contratando gente, o sea, cuando se acaba de integrar un equipo, cuando se están fusionando equipos, al iniciar un proyecto, por ejemplo, cuando ha habido cambios relevantes en la empresa, de pues un cambio de logo, de nombre, porque nos hemos fusionado con otra empresa, ahí también nos llaman mucho. Perfecto. Y luego, por supuesto, para celebrar o para regalar al equipo una sesión de algo divertido y diferente, porque pues ya llevamos 2 años en la pandemia y ya toca, ¿no? Vernos las caras y divertirnos. Ahora, a raíz de que ya se empezó a abrir, pues bajaron un poco los contagios, las organizaciones ya empiezan a integrar de una forma híbrida o flexible el regreso a oficinas. ¿Has tenido estas actividades para fomentar otra vez la integración? Sí, porque algo que ha pasado es que durante la pandemia se integraron mucha gente nueva a los equipos. Ni se conocían. Y no se habían visto. Claro. Y nada más habían visto así los bustos parlantes, ¿no? Sí, las cabezas, no se habían visto las piernas en 2 años. Ha llegado el momento de conocernos en persona y muchas empresas me están buscando para eso. Pues es que llevamos 2 años trabajando juntos y no sabemos ni cuánto medimos. Claro. Oye, qué padre, Ale. Pues bueno, la verdad es que creo que hay una excelente alternativa para resolver estos retos que creo que la mayoría de las empresas lo viven en algún momento de su crecimiento y sobre su crecimiento se vuelven a presentar, ¿no? Hay muchísimos tips que diste ahí. Pues no te esperes a que llegue el drama. Empieza desde una buena planeación, desde que eres 3, 5 personas. Identifica muy bien en el reclutamiento. Desarrollar estas habilidades y cuando hay estas situaciones que acabas de mencionar para iniciar un proyecto importante, cambio de identidad, fusión de equipos, integración, etcétera, el tener una actividad
asistida por caballos, que ya vimos las similitudes que tenemos como personas, pero también las diferencias. Creo que suena algo muy divertido, diferente, y yo creo que salen todos fascinados, ¿no? Sí, salen impactados. Salen impactados. Muy bien, Ale. Oye, pues muchas gracias por haber venido. Espero de verdad que me invites a alguna de las actividades o alguno de mis clientes que por ahí yo vea que tenga la necesidad. Te lo voy a acercar porque quiero vivir una de esas actividades. Cuenta con ellos sin dudarlo. Perfecto, Ale. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Comunidad de Recursos Humanos, muchas gracias. Hasta luego.